Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro grupo de estudio teosófico Alaya. Hoy comenzamos un nuevo libro, Las siete dimensiones del ser, de Pablo Sender, que es una de las obras contemporáneas más claras sobre la constitución sectenaria del ser humano, presentada desde una base teosófica, por supuesto, pero con un lenguaje actual y accesible. Antes de comenzar, vale la pena recordar que la enseñanza sobre la constitución sectenaria del ser humano es uno de los pilares de la filosofía teosófica. Esta enseñanza nos invita a comprender que el ser humano no es solo un cuerpo físico, ni únicamente una mente pensante, sino un microcosmo de siete principios o aspectos, reflejo de las siete grandes dimensiones del universo. Comenzamos con el prefacio. ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? ¿Somos solo nuestro cuerpo, emociones y pensamientos? ¿O existen otras dimensiones del ser que trascienden nuestra conciencia cotidiana? ¿Cuáles son nuestras potencialidades como seres humanos? ¿Y cuál es nuestro destino? El presente libro explora estas y otras preguntas relacionadas, examinando la constitución del ser humano a la luz de las enseñanzas teosóficas. Sin embargo, el objeto de este trabajo no es meramente explorar la metafísica profunda que presenta la teosofía, sino también estimular el autoconocimiento, señalando el camino hacia la realización de nuestro verdadero ser. Es así que, además del estudio de los aspectos filosóficos del tema, a lo largo del libro se proponen ejercicios con pautas prácticas para desarrollo, purificación y elevación de nuestra conciencia. Las enseñanzas teosóficas no fueron dadas como una revelación final. Estas son parte de una tradición viva, de la que pueden participar aquellos que estén dispuestos a explorar qué es la verdad, con una mente abierta y profunda. De hecho, todo aquel que, en cierto grado, ha despertado su percepción espiritual puede contribuir con el continuo desarrollo de la teosofía moderna. Por tal motivo, dentro de la sociedad teosófica encontramos distintos enfoques, incluso sobre un mismo tema, dependiendo de qué aspectos estén siendo examinados por un autor dado. Las enseñanzas sobre la constitución del ser humano son un ejemplo de este fenómeno. Como veremos en la introducción, aunque en su origen el cosmos es una unidad perfecta y trascendente, una vez que éste se manifiesta, asume una naturaleza dual. Así el universo muestra la existencia de polaridades, tal como luz y oscuridad, espíritu y materia, vida y forma, conciencia y cuerpo, etc. En sus enseñanzas acerca del ser humano, H.P. Blavatsky se concentró predominantemente en describir los diferentes estados de conciencia posibles, es decir, los modos en que la vida universal se manifiesta en los distintos planos del ser. Autores posteriores como Annie Besant y Leadbeater desarrollaron en mayor medida el estudio de los vehículos de conciencia, es decir, los diversos medios a través de los cuales la vida universal se expresa en el ser humano. Las enseñanzas sobre el tema dadas por estos últimos autores pueden ser encontradas en libros tales como Los principios y el hombre y sus cuerpos, de Annie Besant, o El hombre visible e invisible, y El aura humana y los anales akáshicos de Leadbeater. Cada persona tiene su propia percepción de la verdad, que está influenciada por su estado mental y por su experiencia. Ella se da según la capacidad asimilativa de la mente a la que se está imprimiendo, la cual no puede ir más allá de su capacidad receptiva. La búsqueda de la verdad es un viaje complejo que puede abordarse de múltiples perspectivas. No hay una única vía y cada enfoque ofrece herramientas y conocimientos valiosos. Blavatsky, en cambio, no escribió acerca de la constitución del ser humano en un libro en particular. Tal información se encuentra diseminada en sus voluminosos escritos. En este libro
Hemos reunido los aspectos que consideramos más relevantes de las enseñanzas que Blavatsky y sus maestros dieron sobre la constitución humana, complementándolas con las de otros autores cuando fuera necesario. Sin embargo, para ofrecer una visión más completa del tema, al final de nuestro trabajo ofrecemos un apéndice con un capítulo tomado del libro Teosofía, curso de estudio introductorio. En este, el doctor John Angel describe brevemente el tema desde el punto de vista de los cuerpos o vehículos de conciencia, de acuerdo a los escritos de Besant y Leadbeater. Por último, es necesario hacer una aclaración en cuanto a la terminología. A lo largo de este libro, utilizaremos frecuentemente la palabra hombre, escrita con mayúscula, para denominar al ser humano en forma general, sin importar su sexo. Hacemos esto por dos razones. En primer lugar, porque este es el significado primario del término. En el diccionario de la Real Academia Española, la palabra hombre es definida como ser animado, racional, varón o mujer. Pero dado que el término también presenta acepciones relacionadas solo con la persona del sexo masculino, lo escribiremos con mayúscula, en un intento por señalar el hecho de que estamos utilizándolo en su significado primario, sin referencia al sexo. La segunda razón para mantener este uso es que tal ha sido tradicionalmente la costumbre seguida por los autores teosóficos que citamos en este libro. El motivo de esto es que el origen etimológico de la palabra inglesa man, hombre, tiene importancia desde un punto de vista más filosófico. Y tenemos aquí un llamado. Recordemos que la mayor parte de la literatura teosófica de los primeros tiempos fue escrita originalmente en inglés. Retomamos entonces. El motivo de esto es que el origen etimológico de la palabra inglesa man, hombre, tiene importancia desde un punto de vista filosófico. Esta se deriva de la raíz indoeuropea man, cuyo significado es el pensador. De allí, por ejemplo, la palabra sánscrita manas, para denominar al principio mental. Como veremos en este libro, la facultad de pensar es el elemento determinante que diferencia al hombre de otras formas de vida y conciencia, sean estas superiores o inferiores a él. Esperamos que el presente trabajo pueda contribuir a una apreciación de la profundidad y riqueza de las enseñanzas teosóficas e inspirar la puesta en práctica de sus principios. Todo lo que se nos dice en teosofía no es para que lo creamos, sino para que lo estudiemos, lo investiguemos, meditemos y saquemos nuestras propias conclusiones, recordando la premisa de que toda esta suma de conocimientos acumulados es el resultado de la investigación y experiencia de una serie de adeptos y que en algún punto de nuestra evolución podremos comprobarlo por el uso de facultades internas que tenemos, pero que están inactivas. Esta sabiduría no fue simplemente descubierta por el intelecto humano, sino que fue revelada a la humanidad por seres espirituales superiores. Esta revelación no ocurrió una sola vez, sino que es un proceso continuo y cíclico. A medida que la humanidad progresa y se desarrollan nuevas eras, la doctrina secreta es revelada, renovada de diferentes maneras para adaptarse a la comprensión y a las necesidades de cada siglo. En el siglo VIII hasta el siglo XV, la revelación era todavía simbólica, porque la mente colectiva no estaba lista para un método analítico. Se enseñaba por metáforas, parábolas y por mitos. Luego del siglo XVI, la alquimia, el laboratorio, la geometría sagrada, hubo reformas sociales, entonces ya los símbolos pasan a ser científico-alquímicos. Luego del siglo XIX, Elena Blavatsky y la constitución del ser humano nos las empiezan a mostrar. Entonces también nos muestran la naturaleza de los planos, los principios. Es cuasi científico usando comparaciones con biología, con geología, con astronomía y con filosofía moderna. Luego del siglo XX al siglo XXI,
se empieza a usar un lenguaje más energético, se empieza a hablar de chakras, cuerpos de luz, kundalini, también se usa un lenguaje psicológico, usando términos sombra, arquetipos, alma, propósito. También hay un lenguaje científico cuántico simbólico, donde se habla de campos, coherencia, de holografía. Lo importante es que hay que tener una mente abierta y receptiva, que esté dispuesto a analizar y asimilar conocimientos nuevos y que no deben ser solo verdades morales o teóricas, sino que tienen que volverse prácticas. Lo que nosotros tenemos en términos de energía, de información, de vehículos, es lo que necesitamos, lo que merecemos y lo que hemos sembrado. Comenzamos con la introducción. La humanidad está enfrentando una situación crítica que en lugar de ir mejorando con el paso del tiempo, parece agravarse y tornarse cada vez más complejo. Problemas como la guerra y el terrorismo, la intolerancia, la exclusión, la explotación del más débil, la pobreza, la degradación del medio ambiente, etcétera, son todas manifestaciones externas del estado en que vivimos. En nuestra sociedad actual, los individuos interaccionan movilizados por la ambición personal, el egoísmo y la violencia, limitando sus sentimientos de amor al pequeño círculo de personas que consideran sus familiares y amigos. Sin embargo, como no puede ser de otra manera, incluso estas relaciones se ven manchadas por los mismos sentimientos negativos con los que el hombre se relaciona con el mundo exterior. Y así, la mayoría de nosotros simplemente se habitúa a un tipo de relación donde el conflicto y el sufrimiento son predominantes. La persona reflexiva, sin embargo, al observar estas condiciones, naturalmente se pregunta, ¿es nuestra situación actual inevitable? ¿Somos, después de todo, no mucho más que animales luchando por la supervivencia propia? ¿O existe en nosotros algo incorruptible, algo que puede aflorar y transformarnos en seres sabios, equilibrados, libres de temor y compulsiones? Y si ese algo existe, ¿qué puede hacerse para que despierte y arroje luz en nuestra oscuridad actual? Estas preguntas son de fundamental importancia, dado que si no existe la posibilidad de que el ser humano produzca una revolución en su conciencia, entonces la humanidad en su conjunto parece condenada a la autodestrucción. Pero es obvio que para responder a estas preguntas debemos investigar primero qué es el hombre y cuáles son sus potencialidades y la naturaleza compleja del ser humano. En el cristianismo primitivo se decía que el hombre tiene tres dimensiones del ser: cuerpo, alma y espíritu, que hace un llamado. Por una referencia bíblica, a ver, por ejemplo, la primera de Tesalonicenses. Por cuerpo se entendía todo lo relacionado con su naturaleza física, como también las necesidades biológicas e instintivas asociadas al cuerpo. Con alma se representaba la psiquis del hombre, el elemento responsable de su conducta, cuyas actividades son el deseo, la voluntad, la memoria, el pensamiento, etc. Finalmente, con espíritu se hacía alusión a aquella parte que puede entrar en comunión con Dios y en donde se originan las aspiraciones espirituales. En el cristianismo es San Pablo quien postula una división tripartita, o sea, cuerpo, alma y espíritu. Pablo, originalmente conocido como Saulo de Tarso, fue una figura central y decisiva en el desarrollo y en la expansión del cristianismo primitivo. Es considerado el apóstol de los gentiles y el autor de gran parte del Nuevo Testamento, ya que 13 de las 27 epístolas o cartas se le atribuyen tradicionalmente. Antes de su conversión, Saulo era un celoso fariseo y un activo perseguidor de los seguidores de Jesús. Pablo fue el que creó la religión católica. En esta postulación, el cuerpo, o soma, es el templo del espíritu, una parte integral y valiosa del ser humano. El alma, o la psique, se refiere a la dimensión psíquica,
la sede de las emociones, los deseos y la voluntad humana, representada por la personalidad, por sus afecciones, es la vida que anima al cuerpo físico. Y la tercera parte es el espíritu o el neuma, que tiene la capacidad de percibir lo espiritual, de relacionarse con Dios. La perspectiva de Pablo es eminentemente de riqueza teológica, bíblica, judía, y está centrada en la salvación y la relación con Dios. Platón fue más allá en su clasificación y decía que existen tres almas en el hombre. Anoia, el alma irracional de deseos. Psique, el alma racional. Y nous, el alma espiritual o sustancia divina. Él separaba de este modo los distintos estados en los que puede funcionar nuestra conciencia. Esclava de los deseos con cierta libertad para reflexionar o iluminada por lo espiritual. Platón fue un influyente filósofo griego de la antigüedad y es considerado uno de los pensadores más importantes en la historia de la filosofía occidental. Nació en Atenas en una familia aristocrática. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, formando así una línea ininterrumpida de gigantes filosóficos que sentaron las bases del pensamiento occidental. Platón también propuso una división tripartita del alma humana. La primera es el alma racional, que es la parte más noble y superior del alma. Se encarga del razonamiento, del pensamiento, la inteligencia, el conocimiento y la deliberación. Es la que busca la verdad, la sabiduría y el bien. Es la que guía y dirige a las otras dos partes. La segunda es el alma irascible, que es la sede de las pasiones nobles, el coraje, la voluntad, el honor, el valor y la ambición de gloria. Es la parte que se indigna ante la injusticia, que lucha por lo que considera correcto y busca el reconocimiento. Puede ser aliada de la razón si ésta está bien educada. Y la tercera y última es el alma concupiscible, que es la parte más baja del alma y está ligada a los deseos y apetitos corporales, a los instintos básicos y a los placeres sensibles, o sea, a la comida, a la bebida, al sexo, a la riqueza, etcétera. Es la parte más difícil de controlar y si no está subordinada a la razón puede llevar al vicio y al desorden. Platón tiende a ver al cuerpo como un obstáculo para el alma racional. Su antropología se basa en la filosofía griega y nos muestra una visión más metafísica del alma. La literatura teosófica moderna ofrece una clasificación aún más detallada de las potencias que actúan en nosotros. Esta postula que todo ser humano es una entidad septenaria, es decir, que está compuesto por 7 principios. En teosofía, la palabra principio es usada con un significado particular. Según el glosario teosófico, cita, los principios son los elementos o esencias originales, las diferenciaciones fundamentales sobre y de las que se han formado todas las cosas. Empleamos dicho término para designar los 7 aspectos individuales y fundamentales de la realidad única universal en el cosmos y en el hombre. La teosofía postula la constitución septenaria del hombre. Blavatsky, por instrucciones de los maestros de sabiduría, comienza a nombrarlo en unos artículos de la revista de Theosophy en 1882. Luego, Eliphas Levi y Alfred Sine publicaron textos abordando el mismo tema. Eliphas Levi publicó Las paradojas de alta ciencia y Sinet el budismo esotérico. Blavatsky siguió profundizando sobre el tema en sus libros y escritos. En cuanto a los principios, es la expresión o función de la conciencia, un aspecto individual y fundamental de la realidad única que se manifiesta como capacidades o atributos de dicha conciencia. Es lo que le da efecto al pensamiento y al sentir. Es un medio de aplicación. Cada principio tiene su poder, tiene sus leyes, sus funciones, su energía, su forma. Aunque ya desarrollaremos el tema en detalle, enumeraremos aquí brevemente estos 7 principios. Ellos son el físico, el etérico, el vital,
el emocional, el mental, el intuitivo y el espiritual. Como lo expresa la definición dada, estos principios son los constituyentes fundamentales, no solo del hombre, sino también del cosmos en su totalidad. Esto quiere decir que, por ejemplo, lo que conocemos como mente en el hombre existe también a un nivel universal, expresándose de diversas maneras. Tenemos un llamado. Este tema será examinado en el capítulo 5. Lo mismo puede ser dicho de los demás principios. Entonces estamos constituidos de 7 principios que no son exclusivos del hombre, sino que están presentes en todo el sistema solar y en todo el universo. Y además no son realidades independientes, sino que actúan conjuntamente como un sistema, como un todo. La filosofía esotérica presentada por la teosofía moderna postula que el ser humano es una entidad peculiar, porque es el único ser en que se hayan reflejados cada elemento, fuerza y principios existentes en el cosmos. Las formas de vida inferiores al hombre, como por ejemplo los animales, poseen un cuerpo, emociones e incluso una mente instintiva, pero no poseen una mente racional o una naturaleza espiritual individual. Por otro lado, las entidades superiores al hombre, llamadas ángeles, Elohim, etcétera, en las religiones occidentales, tienen una dimensión espiritual, pero no cuentan con una naturaleza física y personal. Solo en el ser humano se hayan representado los 7 principios del cosmos y por lo tanto se lo considera como un universo en miniatura, un microcosmo del macrocosmo. La etapa humana representa un punto crucial de transición entre lo material y lo espiritual. Es un puente entre lo animal y lo divino, ya que puede optar por hundirse en la materia o ascender a los planos más elevados del ser. Este es su libre albedrío, que lo convierte en un agente activo en la evolución universal. Cuando logra plenamente su naturaleza espiritual, se convierte en un adepto, ayudando entonces en la evolución de otras formas de vida. El reino humano representa el equilibrio de las potencias de espíritu y materia. Los seres superiores al reino humano, o sea, los reinos Diancho-Manes, han salido victoriosos, dado que ellos han pasado a través y más allá del reino humano. Los seres en los escalones inferiores de la escalera de la vida tienen todavía que experimentar esta etapa. El hombre es un participante activo y esencial en el proceso evolutivo del universo. Su evolución individual contribuye a la evolución colectiva. El plan del universo es el desafío de conciencia y es en la etapa humana donde logramos ese despertar, la autoconciencia, lo que entre otras cosas implica trascender la identificación con la personalidad y el reconocimiento de la unidad de todos los seres. El hombre tiene los atributos, pero tiene que desarrollarlos. No es un producto terminado, sino un camino en sí mismo. Por eso hay algunos autores que clasifican el reino humano como un reino de transición, porque se encuentra entre 2 reinos. Tiene sus raíces en el mundo animal, del que procede su cuerpo físico, pero sus principios superiores provienen del mundo espiritual. En el hombre primitivo, poco puede verse o adivinarse de la grandeza del santo o del genio, y sin embargo, la grandeza se encierra tras esos muros de carne. Así que el paso por el reino humano es indispensable, porque es el único reino en donde la mónada puede alcanzar la autoconciencia, el libre albedrío y la evolución espiritual consciente. Sin esta etapa no sería posible el avance hacia estados superiores de existencia espiritual y eventual completa y perfecta iluminación. Dado que estos 7 principios son la base fundamental de todo en el universo, puede encontrarse una correlación sectenaria entre sus distintos componentes. Cada principio humano tiene correlación con un plano, un planeta y una raza. Y los principios humanos están en cada plano en correlación con las séptuples fuerzas ocultas, algunas de las cuales
las de los planos superiores, tienen un poder tremendo. Desde el tercer momento de la manifestación, o sea, el tercer logos, todo es septenario. Toda materia visible e invisible es septenaria. Tiene una parte eterna o sustancia precósmica y otra parte periódica, que es la idea arquetípica de la materia en sí misma. En cuanto a los planos, son esferas de acción de una fuerza determinada que está compuesta de materia correspondiente a dicho plano. Y cada uno, con sus innumerables divisiones, tiene también innumerables tipos de conciencia. Cada plano también puede verse como el campo vital donde actúa un principio. Recordemos lo que comentamos anteriormente de lo que es un principio, que son los elementos esenciales originales, las diferenciaciones fundamentales sobre y de las que se han formado todas las cosas. Y este término se utiliza para designar los 7 aspectos individuales y fundamentales de la realidad única. Cada principio o aspecto de la constitución espiritual, psíquica y física vibra en correspondencia con un plano del cosmos, con una fuerza universal y con una manifestación planetaria. Cuando el texto dice que los principios humanos están en correlación con las séptuples fuerzas ocultas de cada plano, señala que cada principio del hombre resuena con una energía cósmica que opera en ese mismo nivel de vibración. En los planos superiores, Chama, Buddhi y Mana superior, las fuerzas son de enorme poder porque son creadoras, luminosas y espirituales, actuando por la voluntad divina. En los planos inferiores, o sea, Kama, Prana, Linga, Charira y Sula Charira, las fuerzas son formativas, magnéticas y materiales, actuando por polaridad, atracción y cohesión, siendo la atracción el amor, el deseo, la afinidad, o sea, la simpatía o la aspiración, que es una tendencia de la conciencia a buscar a unirse, a identificarse con algo que siente como agradable, como afín. Y la repulsión es la aversión, el rechazo, la antipatía, el miedo, el enojo, la defensa, pues es la fuerza opuesta, la que separa, la que disuelve o la que mantiene los límites entre energías incompatibles. La razón de esta correspondencia es que estos 7 principios no son realidades independientes, sino más bien aspectos de la realidad última universal. Para comprender mejor este concepto, examinemos brevemente el proceso de formación del cosmos como lo explica en las enseñanzas teosóficas. Previo a la manifestación del universo, reina un estado de unidad perfecta. El cosmos, con toda su diversidad y organización, existe solo como posibilidad. El todo es uno, homogéneo e indiferenciado. Pero entonces, cuando suena la hora, comienza un proceso de polarización en la unidad. Este proceso de polarización dará origen a las diversas dualidades que son la base de nuestro cosmos manifestado. Espíritu-materia, subjetivo-objetivo, vida-forma, positivo-negativo, activo-pasivo, masculino-femenino, etc. Esta naturaleza dual penetra cada átomo del universo, aunque tales opuestos no son sino las dos caras de una misma moneda. Con la manifestación surge necesariamente la dualidad, porque el universo requiere 2 polos para que la vida se exprese. El espíritu, el principio positivo, activo, inmutable, la esencia de la conciencia, y por otro lado tenemos a la materia, el principio receptivo, pasivo, mutable, la sustancia que recibe la impulsión del espíritu. Sin estos dos aspectos, no podría existir manifestación alguna. Y esta dualidad no es un error, sino una condición de la evolución, ya que el espíritu en contacto con la materia adquiere experiencia y autoconciencia. Y la materia iluminada por el espíritu se espiritualiza progresivamente. La meta última no es anular uno de los polos, sino integrarlos en la síntesis superior de la unidad de la cual ambos proceden. Son 2 principios complementarios que al unirse sostienen la manifestación y conducen a la unidad superior. Lo podemos ver de diferentes maneras. El yin
el yang. El yin es receptivo, puro, femenino es la materia. El yang es el activo, luminoso, masculino, o sea, el espíritu. También lo podemos ver como padre, madre cósmico, que es más cabalista, teosófico. Padre es el espíritu, la idea arquetípica. Madre es la sustancia primordial. Y bueno, luego de allí va a surgir, por supuesto, el hijo, el cosmos manifestado. También lo podemos ver como luz y tiniebla. Luz sería la conciencia, el espíritu, y la oscuridad, la materia, lo oculto, lo receptivo, de donde brota la luz. No es maldad, sino el velo. También lo podemos ver en la alquimia, como el azufre y el mercurio. Azufre es el fuego, el principio espiritual, y mercurio la sustancia fluida, o sea, la receptiva, la materia. Luego de que el cosmos sale de su estado de unidad homogénea y aparece la dualidad, inmediatamente se origina un tercer elemento, el cual representa la relación o el equilibrio entre ambos polos. Si, por ejemplo, en el aspecto subjetivo tenemos una conciencia y en el objetivo tenemos un objeto, el tercer elemento lo constituiría la percepción de tal objeto. Es decir, aquello que pone en contacto la conciencia con el objeto. Tenemos así una serie de triplicidades que se manifiestan en distintos niveles. Espíritu, conciencia, materia. Espíritu, alma, cuerpo. Conciencia, fuerza, materia. Conocedor, conocimiento, conocido. Creación, preservación, destrucción, entre otras. Esta triplicidad básica está representada por las trinidades de las diversas religiones. Antes del cosmos solo existe la unidad absoluta. Cuando el universo comienza su manifestación cíclica, esa unidad se refleja en sí misma y surge la dualidad. O sea, el espíritu, el polo positivo, activo, consciente, lo que hemos estado comentando, y materia, el polo negativo, receptivo, sustancial. Pero la dualidad por sí sola no puede manifestarse. Se necesita, nos dice el texto, un tercer principio que relacione, que equilibre y que produzca la acción mutua entre ambos polos. Esa energía mediadora es la conciencia universal actual. Esa triplicidad expresa la ley de relación, o sea, que nada existe aislado. Todo polo activo necesita un polo pasivo y ambos solo existen por medio de su interacción, que es la vida, la conciencia, el movimiento. El espíritu sin materia sería inmanifestado, puro ser, pero sin experiencia. La materia sin espíritu sería inerte, sin conciencia. La conciencia es el tercer elemento, es el resultado y el vínculo entre el espíritu que se reconoce en la materia. Y Blavatsky lo explica en la doctrina secreta, en el volumen 1, nos dice, la conciencia es la relación entre el espíritu y la materia. Sin la una o la otra no puede existir percepción. Entonces en el hombre se reproduce esta misma estructura. El espíritu, que es Atma, el principio divino, eterno, la materia, que es el cuerpo físico, el cuerpo astral, es el vehículo de la experiencia. Y está la conciencia, que es mana o el ego superior, el mediador que une a ambos y produce la autoconciencia. Cada acto de percepción, de pensamiento o de creación humana es una repetición microcósmica de este proceso cósmico. O sea, el sujeto, el espíritu, el objeto, la materia, y la percepción, la conciencia. Así la Trinidad cósmica se convierte en la experiencia viviente de la autoconciencia en el hombre. La unidad se manifiesta como dualidad, pero solo vive como Trinidad. El tercer elemento también es la energía de la relación, la conciencia que une el espíritu con la materia. En el hombre, esta Trinidad se manifiesta como espíritu, alma, cuerpo, la base de su evolución hacia la plena conciencia. Entre dos cosas distintas o separadas hay algo que los une. Entonces, entre el espíritu y la materia está ¿qué? El alma. El espíritu de conciencia en sí misma, pero no autoconciencia. El espíritu es la potencialidad de la conciencia, no la conciencia manifestada. Entonces, al ser una verdad universal,
está presente en varias religiones, en varias tradiciones o culturas, ajustada por supuesto a cada una, pero en significado es lo mismo. Las trinidades religiosas son símbolos universales de esta misma verdad. Entonces, la deidad es el fuego arcano con una presencia triple, que es luz, calor y humedad. El fuego arcano es la energía primordial que anima y transforma todo y que se manifiesta en tres aspectos. La Bhakti nos habla de luz, de calor y de humedad, esto nos lo dice en el proemio. En la alquimia nos hablan de azufre, que sería el calor, el alma, la fuerza que anima y transforma. Nos habla también de como segundo aspecto del mercurio, que es el espíritu, lo receptivo, que es la humedad, y el tercero que sale, el conocimiento y la conciencia, o sea, la luz. El cristianismo que nos habla de Padre, que sería calor, lo eterno, lo inconocible, el espacio. Nos habla de hijo, que es la luz, que es el logo, el verbo, la conciencia que da forma, el movimiento. Y el tercero, el Espíritu Santo, que es la humedad, el aliento vivificante, la energía que los vincula, el gran aliento. En el hinduismo también nos hablan de sattva, que es la luz, de raja, que es el calor, y tama, que es la humedad. Cábala, por supuesto, también nos habla, nos dice que el Keter es la corona, es la luz, Yomat es la sabiduría, el calor, y Binah el entendimiento, la humedad. En las tradiciones de Egipto también nos hablan de esta triplicidad. Nos hablan de Osiris, que es la conciencia, el principio fecundador, de Isis, que es el espacio, la matriz universal, y de Horus, que es el mundo manifestado, nacido del gran aliento. Entonces, es expresando lo mismo. El uno se desdobla en tres para poder crear. Es la Trinidad teológica como símbolo limitado. Entonces, todas esas trinas son intentos humanos de traducir a conceptos lo que la inteligencia finita apenas puede intuir, que lo absoluto se refleja en una triple manifestación, espacio, conciencia, vida. Pero la teosofía aclara que ninguna trinidad creada agota ni explica la seidad. La Trinidad teológica es solo una forma simbólica y parcial de expresar esta verdad. En la próxima etapa del proceso de manifestación, los tres elementos primarios se combinan entre sí dando origen a los 7 principios. Y el llamado nos dice, este fenómeno se ve reflejado, por ejemplo, en la producción de 7 colores a partir de los 3 colores primarios. Son estos principios los que originan los 7 planos del universo. En ellos se encuentran 7 clases de materia, se expresan 7 tipos de fuerza y se manifiestan 7 estados de conciencia. HPB definió el concepto de plano de la siguiente manera. HPB, Helena Petrovna Blavatsky, cofundadora de la Sociedad Teosófica, y nos dice de los planos, que son una extensión de espacio o de algo en este, sea físico o metafísico. Por ejemplo, un plano de conciencia. Como se usa en ocultismo, el término denota el rango o extensión de algún estado de conciencia o de poder de percepción de un grupo de sentidos particular o de acción de una fuerza o el estado de materia correspondiente a cualquiera de lo descrito. Y ahí termina la cita. La mayoría de las personas es consciente solo del plano físico del universo, el cual es el más denso. Todos estamos familiarizados con el cuerpo que se forma a partir de la materia de este plano, con sus 5 sentidos y con las fuerzas físicas tal como las describe la ciencia. Pero existen otros planos y en cada uno de ellos hay un cuerpo con sentidos de percepción apropiados, a través de los cuales se expresa un tipo de conciencia particular. Así pues, las emociones y los pensamientos no son meramente fenómenos subjetivos, inmateriales. Cada pensamiento mueve una clase de materia no física y por lo tanto desconocido para la ciencia, que es muy sutil y que está más emparentada con lo que nosotros concebimos como energía. Sin embargo, la materia mental es una clase de sustancia y puede ser observada por quienes han desarrollado los sentidos que pertenecen a ese plano de percepción, es decir, por personas
clarividentes y nos hace un llamado. HPV acostumbraba a definir los planos de acuerdo a los estados de conciencia posibles entre ellos. Más tarde, Anibesan y Led Vitek clasificaron los planos desde el punto de vista del tipo de materia que los conforma, además de describir más detalladamente la existencia de diversos cuerpos sutiles a través de los cuales se expresan los distintos tipos de conciencia. Esto dio lugar a ciertas variaciones entre sus enseñanzas y las de HPV. Aunque los hechos descritos en ambas son esencialmente los mismos, como hemos señalado en el prefacio, en este trabajo nos enfocaremos en las enseñanzas sobre los principios de acuerdo a los escritos de HPV, pero ofrecemos en el apéndice un resumen de la descripción sobre los cuerpos y los planos desarrollada por Pesan y Led. La clarividencia no es simplemente ver cosas ocultas, sino una facultad de la conciencia que permite percibir planos de existencia más sutiles que el físico. No se trata de una visión mágica, sino de una ampliación del campo de percepción. Implica ver más allá del velo de la materia, captar realidades del plano astral o mental, según el grado de desarrollo del vidente. En teosofía, Blavatsky la describe como una de las facultades latentes del alma humana, que se manifestará plenamente en futuras razas o etapas evolutivas. No es un don sobrenatural, sino una potencia natural que puede activarse cuando el ser humano purifica su instrumento interno. Blavatsky no nos habla de la clarividencia ordinaria y a menudo imprecisa, sino de una clarividencia espiritual, entrenada y controlada, que permite percibir realidades en planos de existencia más sutiles, que escapan, por supuesto, a los sentidos físicos. Esto les permite ver las causas sutiles detrás de los fenómenos físicos, detrás de las auras, los registros akáshicos, etc. Y también que nos hablaba aquí de los planos, pues un plano es una etapa del proceso de diferenciación del uno, un nivel de conciencia y de sustancia cósmica donde la vida universal se expresa bajo ciertas leyes, formas y vibraciones particulares. Estos 7 principios pueden considerarse como los 7 planos de la manifestación del logos o las 7 diferenciaciones de la sustancia primordial bajo la acción del espíritu. Cada principio se convierte en la base o plano de existencia de un tipo particular de sustancia, energía y conciencia. Por eso se dice que hay 7 planos del ser que van desde el más espiritual al más material. De modo que cada plano o principio del universo es simultáneamente materia, o sea, vehículo, energía, que es fuerza, y conciencia, o sea, vida, pero en distinto grado de vibración. Toda esta enseñanza nos muestra que el hombre es parte integral del universo. Si analizamos su cuerpo físico, por ejemplo, vemos que la materia que lo constituye es tomada del planeta en el que vive. No hay ninguna separación verdadera entre los constituyentes de ambos, y algunos de los átomos que hoy conforman su corazón pueden haber sido parte de una roca, de una bacteria o de un elefante. Del mismo modo, átomos que hoy conforman su cerebro podrán en el futuro cercano ser parte de la hoja de una planta o del granizo de una lluvia de verano. Esta integración no se limita solo al aspecto físico del hombre. La filosofía esotérica postula que la misma existe en relación con todos los principios que lo constituyen. Incluso la mente de los seres humanos, que en general consideramos como separada y particular, no es sino un rayo de la mente universal que guía los procesos exquisitamente ordenados y coordenados del universo. Por otro lado, debido a la correlación que hay entre el macrocosmos y el microcosmos, uno puede entender el fundamento de los así llamados milagros que pueden realizar ciertos yogis, santos y místicos de diversas religiones, puesto que las fuerzas que operan en el universo están también dentro del hombre. Este puede aprender a despertarlas y hacer uso de ellas. Nada en el hombre es aislado, ni su cuerpo, ni su alma, ni su mente existen separados del todo. Cada parte de su ser vibra al unísono con las fuerzas cósmicas que la generaron. Los átomos del cuerpo humano
carbono, oxígeno, hierro, calcio, etcétera, son los mismos que componen la roca, los océanos y los animales. No hay una materia humana y otra terrestre, solo una misma materia cósmica manifestándose en distintos grados de organización. El ejemplo de los átomos que migran del corazón humano a una planta o una piedra expresa la transmigración de la vida en el sentido más amplio, no solo como reencarnación del alma, sino como reciclaje perpetuo de la sustancia viviente. Todo está continuamente prestándose forma como olas que emergen y se disuelven en ese mismo océano. Vemos el efecto de la ley de correspondencia. Si las mismas fuerzas que mueven el universo están latentes en el ser humano, entonces, quien logra conocerse a sí mismo plenamente, pueden entrar en armonía consciente con esas fuerzas y dirigirlas, que es el ejemplo que nos está diciendo aquí de los antiguos gnósticos, los yogis, etc. Y lo que llamamos milagro no son violaciones de la naturaleza, sino manifestaciones de leyes naturales superiores dominadas conscientemente. El yogi o el iniciado no crea nuevas leyes, coopera conscientemente con las leyes universales que actúan en él. Pero sigamos adelante ahora examinando brevemente el desenvolvimiento de la conciencia. Como vimos, espíritu y materia son dos aspectos de la realidad última. A medida que se manifiestan los distintos planos del cosmos, el espíritu se ve sumergido en materia más y más densa. Y como resultado de este contacto aparece un tercer elemento, la conciencia. Grafiquemos la relación entre estos tres elementos por medio de una analogía. El fenómeno de la luz es visible al ser humano solo cuando ésta se refleja sobre algún objeto. Si alumbramos con una linterna hacia una pared, podemos apreciar la luz que se refleja en la misma, pero no podemos ver la que está en el espacio que separa la linterna de la pared. Tenemos un llamado. Estamos suponiendo que el aire está limpio, libre de polvo, en suspensión, porque en caso contrario la luz se reflejaría sobre estas partículas. Sin materia sobre la cual reflejarse, la luz, aunque presente, permanece inmanifestada. En esta analogía, la fuente de luz representa el espíritu que al reflejarse en la materia, la pared, se manifiesta como conciencia, luz visible. De esta manera, siempre que hablamos de estado de conciencia, está implícita la idea de que existe algún tipo de materia sirviendo como base para su manifestación. Y dado que el espíritu interpenetra todo, siempre que hay materia encontramos allí también algún tipo de conciencia manifestándose. Otro ejemplo que podríamos imaginar es pensar que el espíritu es el sol, la fuente de luz, pero que por sí solo no ve nada. La materia es un espejo, sin luz, es opaca. La conciencia es el reflejo del sol en el espejo, la luz consciente que aparece entre ambos. Ese reflejo es lo que llamamos conciencia individualizada o en el hombre el ego superior, mana superior. Si el espejo está limpio, o sea que es la materia sutil y purificada, el reflejo es claro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos sabiduría, intuición e iluminación. Pero si el espejo está turbio, o sea, hay una materia densa, pasional, el reflejo, ¿cómo se va a ver? Distorsionado. Entonces, ¿qué hay? Ignorancia, ilusión, deseo. El espíritu es conciencia en su raíz, pero no se vuelve consciente de sí mismo hasta reflejarse en la materia. La conciencia es, por tanto, el acto de relación entre espíritu y materia, la energía del tercer logos, el hijo de los dos principios y la base de toda experiencia, percepción y evolución. De aquí se deriva otro importante concepto teosófico. Nada está muerto. Todo tiene algún tipo de vida y conciencia propia, aunque dichas manifestaciones pueden ser desconocidas para nosotros o no necesariamente corresponderse con nuestras definiciones actuales de vida y conciencia. A medida que el espíritu se expresa a través de las formas de los diversos planos, surgen distintos tipos de conciencia.
tipos que dependerán de la clase de materia sobre la cual se refleja el espíritu. Siguiendo con el ejemplo de la luz, si un rayo de luz blanca pasa a través de un vidrio azul, aquel se tornará azul. El rayo, que era originalmente blanco, es decir, que contenía potencialmente todos los colores, ahora se ve limitado y manifiesta un color en particular, color que dependerá de la estructura molecular del vidrio. Lo mismo sucede con el espíritu. Si se manifiesta a través de la materia mental, aparecerá como conciencia mental, pensamiento, etc. Si se manifiesta a través de materia emocional, aparecerán deseos y sentimientos, es decir, una conciencia emocional. Y así sucesivamente. Dado que en el ser humano están presentes los 7 principios del universo, pueden manifestarse todos los tipos de conciencia que existen en el cosmos y tenemos un llamado. Debemos recordar, sin embargo, que el hombre es un microcosmos. Por lo tanto, todas las fuerzas y estados de conciencia presentes en el universo se manifiestan en él, pero en una escala reducida, por así decirlo. La materia no es algo inerte ni sin vida como suele concebirlo la ciencia materialista. Lo que para algunos parece inerte está simplemente viviendo a un ritmo diferente. No existe materia muerta, en todo hay luz, hay vida, desde el universo hasta una piedra. La vida no depende del aliento, del movimiento físico, ni de la organización biológica, sino que es una presencia universal que adopta infinitas formas. Generalmente solemos definir vida dentro de nuestro propio nivel, o sea, respiración, metabolismo, pensamiento y emoción. Pero hay vida en todo. El mineral tiene una conciencia latente, una atracción, cristalización, magnetismo. El vegetal tiene una conciencia sensitiva. Hay crecimiento, respuesta a la luz, al agua. El animal tiene una conciencia instintiva, tiene movimiento, emoción, deseo. El hombre tiene una conciencia autoconsciente, o sea, piensa, reflexiona, tiene voluntad. Hay también una conciencia en la parte espiritual. Esa es la conciencia universal, que es la compasión, la intuición, la sabiduría. Además de las diferentes formas que existen en el plano físico, recordemos que no es el único plano de existencia, sino que hay 7 planos básicos de materia con interminables niveles. Y cada uno de ellos corresponde a diferentes estados de conciencia. La mayoría de las personas estamos conscientes solo del plano físico, pero también existen otros planos o realidades que no son visibles a nuestros sentidos físicos, pero que ocupan el mismo espacio que el físico, pero en diferentes dimensiones, en diferentes vibraciones. La constitución del hombre en la literatura teosófica. Una de las primeras descripciones sistemáticas publicadas en los inicios de la sociedad teosófica, en adelante llamada ST, fue dado por un teósofo inglés, el señor A.P. Sinnett, en su libro El budismo esotérico. Este libro está basado en una correspondencia que el autor estableció con ciertos sabios orientales quienes eran los instructores de HPB, y aquí tenemos un llamado. Nos estamos refiriendo a los Mahatmas, adeptos o maestros. Estos son seres humanos iluminados que, habiendo logrado el dominio de sus principios inferiores y la realización de los superiores, se hallan en posesión de un gran poder y sabiduría. La sociedad teosófica fue fundada por inspiración de 2 de estos adeptos, uno de los cuales era el maestro de HPB. En su libro, el señor Sinnett expuso la clasificación de los 7 principios del hombre del siguiente modo. Entre paréntesis figura el nombre de cada principio en sánscrito. Entonces, primero, cuerpo, rupa; segundo, vitalidad, prana o jiva; tercero, cuerpo astral o linga charira; cuarto, alma animal o kama rupa; quinto, alma humana o manas; sexto, alma espiritual o buddhi; y séptimo, espíritu o alma. En la literatura teosófica encontraremos frecuentemente referencias a estos principios por medio de sus números. Por ejemplo, la frase "el quinto principio" suele utilizarse para referirse a manas, el sexto principio a buddhi, etc.
La numeración de estos principios, sin embargo, es usada solo con fines pedagógicos. HPB explica en su libro La clave de la teosofía, y cita, aunque los principios están numerados en el budismo esotérico, esto, estrictamente hablando, es inútil. Solo la mónada dual Atma Buddhi, y tenemos aquí un llamado, los dos principios superiores son frecuentemente llamados la mónada. Esta palabra deriva del griego monas, que significa uno. Como veremos en el capítulo 6, en el universo manifestado, Atma es inseparable de Buddha. La mónada es la chispa divina que se sumerge en el universo condicionado para evolucionar y desarrollar todas las potencialidades divinas contenidas en esta. Entonces retomamos. Solo la mónada dual Atma Buddhi es susceptible de ser considerada como los dos números superiores, el sexto y el séptimo. En cuanto a todos los demás, como solo aquel principio que predomina en cada hombre, ha de considerarse como el primero y el principal. Ninguna numeración es posible por regla general. En algunos hombres es la inteligencia superior, manas, o el quinto, la que domina el resto. En otros es el alma animal, Kamarupa, quien reina en absoluto, manifestando los instintos más bestiales. Aquí ya nos está introduciendo a otros temas que es el alma. Dentro de la constitución sectenaria hay diferentes niveles de alma que vinculan al espíritu con la personalidad. Alma es aquello que constantemente está cambiando de jerarquía a jerarquía. Es la sustancia, el vehículo del espíritu. Tenemos tres almas: el alma divina, el alma humana y el alma animal. El alma divina o espiritual, que es Buddhi, es el alma más elevada, el vehículo del espíritu, o sea, el vehículo de Atma. Ella representa la sabiduría intuitiva, la conciencia universal, el amor impersonal, la percepción de la unidad con toda la vida. No es individual en el sentido egoico, es el alma del yo superior. La segunda alma, el alma humana, es manas, es el principio mental o pensador, es el ego reencarnante. Une al espíritu con la personalidad. Mientras estamos encarnados, manas es dual, o sea, se divide en manas superior, que se orienta hacia la individualidad, hacia Buddhi, hacia lo eterno, y manas inferior, que pertenece a la personalidad y se orienta hacia Kama, hacia los deseos. Y esta dualidad de manas explica el conflicto interior humano. El alma humana puede elevarse hacia lo divino o descender hacia lo pasional. La tercera y última alma que tenemos es el alma animal, que es el alma de los deseos, las pasiones, las emociones e impulsos instintivos. Es la que anima la vida emocional y psicológica del ser humano. Surge de la unión entre Kama, o sea, el deseo, y Manas inferior, la mente enfocada en lo personal. Teosóficamente es mortal, se disuelve tras la muerte del cuerpo físico. Es la sede de las pasiones, de los deseos, el principio que el alma humana debe dominar y purificar. Pero cuando se dice alma animal no se habla de algo inferior en un sentido moral, sino de la fuerza vital y sensitiva que anima la vida, el alma de los deseos, pasiones, el vehículo de la experiencia. Es la conciencia emocional, instintiva y personal que tenemos mientras estamos encarnados. Y en cuanto a lo que nos habla acá de qué principio está actuando, esto significa que el núcleo divino del ser, o sea, el espíritu y su vehículo espiritual, el espíritu que es Atma y su vehículo espiritual que es Buddhi, sí son realidades fijas, trascendentes, los aspectos más elevados e invariables. Pero los demás principios, o sea, del número 1 al número 5, no tienen una jerarquía rígida en la práctica, porque en cada persona domina un principio distinto. No todas las personas funcionan igualmente, de manera interna. Por ejemplo, en una persona altamente espiritual, mana superior o la mente iluminada puede dominar la naturaleza inferior, el cuerpo, los deseos, las pasiones. Entonces, en esa persona, el principio quinto mana sería el más activo y el resto. Ahora, en otra persona dominada por las pasiones, por kama mana, por el alma animal, entonces en ella que está gobernando el principio cuarto,
que es el más fuerte, que es Kama, y todo lo demás estaría subordinado a esos deseos o a esos impulsos animales. Entonces, aunque teóricamente hablamos de 7 principios ordenados desde el más denso al más sutil, en la vida real ese orden cambia según la evolución y el grado de desarrollo de cada persona. Cada uno es una combinación viva y dinámica de energía. Entonces, el principio que predomina, sea el deseo, la mente o el espíritu, es el que realmente ocupa el trono en ese momento de la evolución. Pero espiritualmente el número del alma depende de cuál de estos principios está más despierto y gobierna la conciencia. En los sabios domina el alma espiritual, en los comunes el mental y en los aún instintivos el alma animal. A continuación, HPV agrupa los principios en dos grandes divisiones. Por un lado, los primeros 4 principios, denominados el cuaternario inferior, que constituyen lo que en teosofía se conoce como la personalidad. Este es el aspecto mortal del hombre. Luego, la tríada superior, frecuentemente llamada individualidad, y que representa lo divino e inmortal en el ser humano. Cuaternario inferior. Está compuesto por A, Rupa o Chula Charira, el cuerpo físico, el vehículo de todos los demás principios durante la vida. B, Prana, vida o principio vital, necesario solo para A, C y D, o sea, para Chula Charira, Linga Charira y para Kamala. Y para las funciones del manas inferior que abarcan todas aquellas limitadas al cerebro físico. C, Linga Charira, que es el cuerpo astral, el doble, el cuerpo fantasma. Y D, Kamarupa, centro de los deseos animales y pasiones. Este es el centro del hombre animal, donde se halla la línea de demarcación que separa al hombre mortal de la entidad inmortal. Para adquirir el verdadero concepto de nuestro ser y lo que realmente somos, debemos dejar de identificarnos con las envolturas externas que llevamos. El error que constantemente cometemos es confundir al ser humano verdadero con los vehículos temporales que la naturaleza nos ha entregado para expresar conciencia. Es como confundir la casa con la persona que vive en ella o el automóvil con el conductor que lo maneja. El cuaternario inferior o la personalidad es la estructura compuesta por los 4 principios inferiores. La palabra personalidad proviene de persona y esta de personaje, o sea, la máscara que utilizaban los actores en el teatro clásico, que viene personare a ser, o sea, sonar la voz a través de la máscara. Esto nos da la idea de una envoltura o medio de expresión de algo más interno como lo es el actor respecto del personaje que interpreta. La personalidad o este cuaternario inferior es temporal. La segunda región, la tríada superior, que es imperecedera, está compuesta por manas. Manas, principio dual de su función. Mente, inteligencia es la mente humana superior, cuya luz o radiación une la mónada al hombre mortal durante el tiempo de vida. El estado futuro y el destino kármico del hombre dependen si mana gravita hacia abajo, o sea, hacia Kamarupa, centro de las pasiones animales, o hacia arriba, a Buddhi. El ego espiritual, y tenemos un llamado. En la psicología moderna, la palabra ego se usa para referirse a un aspecto de la personalidad. Y aquí dice ve, ego con minúscula. Y anteriormente lo vemos aquí, ego con mayúscula. Entonces, aquello que la literatura teosófica se llama el ego inferior, pero HPV utilizó este término en un sentido filosófico, varias décadas antes del desarrollo de la psicología moderna con Freud y otros. La palabra ego en minúscula, que en su original griego significa yo, es usada en teosofía para denominar todo centro de autoconciencia, sea personal o espiritual, y no está necesariamente conectada con la idea psicológica del egoísmo. En el último caso, la conciencia superior de las aspiraciones espirituales individuales de la mente, manas, asimilando Buddhi, son absorbidas por este y forman el ego en mayúsculas que pasa al estado de felicidad de Vachánica. Y nos hace un llamado. Devachan es un estado de felicidad que puede experimentar la conciencia
Luego de terminar su encarnación física en ciertos aspectos es similar al concepto de cielo o paraíso en varias religiones. Ok, entonces desde la visión teosófica la palabra ego se amplía mucho más allá que su sentido psicológico cotidiano del yo. No es simplemente la personalidad ni el yo superficial, sino la entidad consciente y reencarnante, el verdadero yo, que experimenta la existencia a través de muchas vidas. Generalmente se refiere al ego superior. El ego es el principio pensante y autoconsciente en el ser humano. Es lo que dice, yo soy y sabe que existe, a diferencia de los cuerpos o vehículos que solamente son instrumentos pasajeros. Blavatsky lo llama el ego reencarnante, el yo permanente o también el pensador inmortal. Entonces, este ego superior es el ego inmortal, la individualidad que sobrevive de una encarnación a otra. Es el yo real que se reencarna, el ego reencarnante es el yo inmortal, el testigo silencioso de todas las encarnaciones. En él reside la sabiduría, la intuición, la conciencia universal. Es el que recoge las experiencias de todas las vidas y las acumula como esencia espiritual. El ego superior humanas. Unido a Judy es el verdadero hombre pensante, el actor y testigo a través de todas las encarnaciones, nos lo dice Blavatsky en la doctrina secreta en el volumen 2. Normalmente no se manifiesta completamente en la conciencia cotidiana, pero es el que inspira, es el que guía al hombre desde lo alto, es como una luz interior. Se percibe en los momentos de intuición, de conciencia moral profunda o en aspiraciones espirituales puras. Y Blavatsky en la clave de la teosofía nos dice que el ego espiritual mora en su propio plano. El hombre raramente le oye, excepto cuando el alma inferior se silencia. El segundo ego que nos hablan en teosofía es el ego inferior, con E minúscula, o personalidad, que está compuesto por kama manas. Es el yo transitorio, el conjunto de deseos, emociones, hábitos, pensamientos personales y la memoria de una vida. Es el yo con el que nos identificamos en la vida diaria. Yo soy fulano, yo tengo tales gustos, yo tengo tales miedos, etc. Él muere con la personalidad física. No sobrevive como entidad y solo deja su esencia más pura que puede ser absorbida por el ego superior o el ego reencarnante, o sea, que absorbe lo bueno, lo noble. El ego inferior es la personalidad transitoria de cada vida. Blavatsky lo llama a veces el falso ego porque se identifica con el cuerpo y con los sentidos, olvidando su origen divino. Este ego inferior es el yo pasajero, el conjunto de deseos y emociones que se disuelve después de la muerte. Los siguientes componentes de la tríada superior son F, Buddhi, el alma espiritual, el vehículo del espíritu puro universal, y G, Atma, el espíritu, la unidad con lo absoluto como radiación solar. Debemos tener en cuenta que a pesar de que el hombre está constituido por diversos principios, este es una unidad y no un conjunto de piezas agrupadas, como escribió HPB y dice la cita. Dividimos al hombre en 7 principios, pero esto no significa que él tiene como si fuera 7 pieles o entidades o almas. Estos son todos aspectos de un principio e incluso este es solo un rayo temporal y periódico de la llama o fuego único, infinito y eterno. Cuando hablamos de los 7 principios del ser humano, no quiere decir que la persona esté compuesta de 7 cuerpos separados o que posea 7 almas distintas, como lo está diciendo el texto. Cada principio representa un grado de vibración, de conciencia dentro del mismo ser. Son distintos estados de una misma energía de vida, como los 7 colores que surgen de una sola luz blanca. Así como la luz solar se refracta en 7 colores, la vida una se divide en 7 principios cuando se manifiesta. Cada ser humano entonces es, por lo tanto, un rayo individualizado de esa llama, de ese fuego único, infinito y eterno. Cuando ese rayo entra en la manifestación en un ciclo de existencia, se reviste de distintos planos o principios, que son sus vehículos de experiencia.
Y cuando termina su ciclo, el rayo retorna a la llama, es decir, se reintegra en la fuente única de la cual emanó. Entonces, los 7 principios que componen al hombre, o sea, Atma, Buddhi, Mana, Kama, Prana, Liga Charira y Sula Sarira, son idénticos a los que componen nuestro cosmos. Los principios del hombre son 7 interactuando de forma más o menos del mismo modo que los de los principios cósmicos. Por ejemplo, al igual que la luz astral de nuestra Tierra es su doble astral fluídico, por lo que el hombre, el Linga Charira, es el doble astral del cuerpo humano. Así como los pranas cósmicos son diferentes compuestos de la vitalidad de nuestro planeta, por lo que el prana compuesto de la constitución humana es el elemento de la vitalidad en el hombre. Y esto nos lo dice la Collecting Writing en la edición número 12. Hemos expuesto así, de un modo general, la clasificación sectenaria que se dio a través de las primeras publicaciones de la literatura teosófica. Teniendo ya en mente el esquema general completo, procederemos a examinar más detalladamente el significado y función de cada uno de los principios. Dado que utilizaremos citas que contienen referencias a sus nombres en sánscrito, es conveniente que el estudiante se familiarice con dichos temas. Y hasta aquí hemos llegado a nuestro estudio de hoy. Les agradecemos mucho su presencia y bueno, que estén todos muy bien. Muchas gracias.